Hola, buenas tardes, bienvenidos al Argentinian HIV Clinical Forum 2020, Optimizing Treatment. Hoy tenemos la sesión número 2. Tengo el placer de también trabajar con los Program Chair, Jonathan Shapiro, Mauro Stecher y Pedro Kahn en estas presentaciones. Hoy la sesión 2 va a durar 1 hora y media. Tenemos presentaciones desde las 2 a las 3:30, tiempo, digamos, según el horario de Argentina. Y por favor, esperen hasta el final de la sesión para enviar todas sus preguntas. Estos son los profesores que nos acompañan en estos días. Todos son muy reconocidos internacionalmente y estamos muy contentos de haber podido lograr la participación de todos ellos aquí en este simposio. También queremos agradecer a VIP Healthcare. Este simposio es financiado por un gran educacional y VIP no ha tenido ningún tipo de involucramiento en el desarrollo del contenido ni en la selección de los speakers o de los presentadores. Y entonces vamos a comenzar con la sesión 2, que es justamente las consideraciones cuando uno selecciona el tratamiento antirretroviral. Es una sesión muy interesante y estamos todos muy ansiosos de empezar a verlas. Y vamos a comenzar con la primera presentación a cargo del doctor François Venter, que se llama Antirretrovirales y aumento de peso. Estoy seguro que todos ustedes van a estar muy interesados en escucharla. François es profesor de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, Johannesburg. Él es muy reconocido por su gran trayectoria en los últimos 20 años, trabajando en múltiples líneas con respecto a HIV, en particular en acceso al tratamiento, en traducir las innovaciones en políticas públicas, como ocurrió con el caso de dolutegravir en Sudáfrica, acompañado y trabaja en la implementación de los programas de PEPFAR, y tiene también un gran involucramiento en los casos de derechos humanos y en la ética de HIV. Así que, sin más dilaciones, muchísimas gracias, François, y escuchamos tu presentación. Muchas gracias a todos por invitarme a dar esta conferencia sobre esta nueva señal de aumento de peso que estamos viendo con los nuevos antirretrovirales. Cubriré este tema rápidamente en los próximos 20 minutos. Estos son mis conflictos de interés y algunas de estas organizaciones financiaron los estudios de los que vamos a hablar. Para aquellos que hace 20 años que estamos trabajando en el mundo de VIH, que estamos tan acostumbrados a tratar esqueletos ambulantes, la idea de que estamos enfrentando una epidemia de obesidad es algo sin precedentes. Y esto surgió en los últimos 2 a 3 años como efecto colateral y es muy preocupante. Presentó toda una nueva serie de desafíos que deberemos resolver a lo largo de la próxima década. Esta es una diapositiva de los políticos que tenemos en Sudáfrica en este momento y como ven en mi país, Sudáfrica, la obesidad ya es una epidemia. Entonces, aumentar de peso en el caso de una población que está envejeciendo con el uso de antirretrovirales es un problema. Y nuestros pacientes van a vivir durante muchas décadas. Todos sabemos ahora que esto es una enfermedad crónica, por la cual los pacientes vivirán hasta una enfermedad muy avanzada. Entonces, aumentar incluso un par de kilos por año a lo largo de 20 o 30 años será un problema significativo. Los primeros informes sobre aumento de peso recién se conocieron a mediados del 2017. Yo encontré un informe de un paciente que dejó los inhibidores de la integrasa debido al aumento de peso. Esta fue la primera señal de alerta que yo encontré en la literatura con respecto al aumento de peso como efecto colateral. Pero después, a medida que la situación empeoró porque se usaron mucho más los inhibidores de la integrasa, especialmente en los países más ricos, empezamos a ver que estos aumentos de peso se informaban en relación a toda una serie de agentes, bictegravir y dolutegravir, los nuevos inhibidores de la integrasa, no en el caso de cabotegravir, en los estudios PrEP, esto es interesante, pero sí en los casos de tenofovir a la fenamida y también en el caso de la rilpivirina. Era algo que se veía en todas las clases, con todos los nuevos agentes y se informaba una y otra vez.
Sin embargo, el aumento de peso no se informó en los estudios iniciales de Dolu y Victegravir. Y hay aquí algunas teorías conspirativas, pero creo que esto se debe a que los estudios no incluyeron a la población con tendencia al aumento de peso. Lo- los estudios iniciales de registro de Dolu ni siquiera recabaron información sobre el peso como marcador. Y en el caso de Victegravir tampoco se consideró el tema del aumento de peso porque no se consideró significativo. Pero cuando hablamos de que 30 millones de personas van a empezar a tomar Dolo, que es el régimen recomendado por la OMS para todo el mundo, y cuando además TAF y Victegravir se están utilizando ampliamente como tratamiento combinado en los Estados Unidos, estamos hablando de un problema muy importante si es que el aumento de peso realmente tiene lugar. Andrew Hill y sus colegas fueron los primeros en hacer sonar esta señal de alarma diciendo que habían visto en estudios de registro y en otros que los nuevos agentes parecían estar asociados con un aumento de peso. Y este estudio, publicado en el Journal of Virus Eradication, fue publicado el año pasado y demostró que aquí había un problema que debíamos enfrentar. Y el grupo de Andrews demostró que había un aumento de peso con tenofovir. Tenofovir en realidad puede estar asociado con pérdida de peso. Después vamos a hablar de los estudios de PrEP, pero cuando comparamos TAF con tenofovir, no vimos ningún aumento de peso con tenofovir y un aumento de 1 kilo con TAF. Y estamos hablando aquí de un aumento de peso continuo, que es un componente del envejecimiento. También vemos que en el caso de abacavir había más aumento de peso que en el caso de tenofovir. Y en el estudio AMBER, TAF más tenofovir tenían un mayor aumento sobre el aumento de peso. No se sabe si tenofovir hace perder peso o TAF hace aumentar de peso en estos estudios. La diferencia es muy pequeña, pero está claro que tenofovir tiene algún impacto sobre el aumento de peso. Este es un estudio de Alemania donde los pacientes hicieron una transición de tenofovir a TAF por preocupaciones con respecto a la salud renal y ósea. Entonces se los pasó hacia TAF. En este estudio se demostró que los pacientes empezaron a aumentar de peso cuando comenzaron a tomar TAF. Y si vemos estos estudios de PrEP, donde se compara tenofovir con placebo, podemos ver que una cantidad importante de pacientes pierden peso con tenofovir. Aquí el tema es si TAF hace aumentar de peso y TAF hace bajar de peso. Resolver este interrogante llevará un tiempo para muchos de nosotros. Y después llegaron los inhibidores de la integrasa en 2016-17, que se convirtieron en el estándar de tratamiento. Reemplazaron a efavirenz, rilpivirina, etc. Dolo y Vic coparon el mundo. Y cuando en 2019 Andrew Hill empezó a trabajar en su publicación, Croix ya consideró que el aumento de peso era importante, tan importante como organizar un debate sobre el tema del aumento de peso con los nuevos antirretrovirales. Yo escuché ese debate y escuché horrorizado cuando dijeron que en primer lugar las mujeres tenían mayor tendencia a aumentar de peso con los inhibidores de la integrasa, seguidas por la población negra, que es la mayor población en Sudáfrica, por supuesto. Y en Sudáfrica las mujeres negras son la mayor parte de los pacientes que están tomando antirretrovirales. Esto era una mala noticia. Andrew analizó todos los estudios y demostró que Dolu y Vic tenían un impacto similar sobre el peso. Esto no es sorprendente porque ambos agentes tienen una estructura muy similar. En estos estudios, aparentemente, en todos los casos se producía un aumento de peso. Sachs, en SID, a fines del año pasado, publicó este meta-análisis de todos los estudios de registro de Gilead comparando Vic y Dolu, también abacavir, rilpavirina, TAF, y podemos ver que este es un análisis muy bien realizado. Y aquí vemos que los pacientes con enfermedad más avanzada, menos CD4, más carga viral, las personas de raza negra, las mujeres, tenían un mayor aumento de peso. Y se mostró que en el caso de Dolu y Vic, en comparación con efavirenz, había mayor aumento de peso.
y mostraron que la rilpivirina también producía un aumento de peso, no tanto, pero también cierto aumento de peso, y que TAF, una vez más, comparado con AZT y comparado con abacavir, producía un mayor aumento de peso. Y pueden ver este gráfico alarmante donde mostramos el impacto del género y la raza sobre el aumento de peso. Estos son datos presentados a principios de este año en la conferencia de la IAS y vemos que en los estudios de Switch, TAF y los inhibidores de la integrasa son causantes del aumento de peso. Quiero agradecer otra vez a Andrew Hill por este gráfico que yo adapté. Podemos ver que los pacientes con enfermedad avanzada, las mujeres, las personas de raza negra tienen mayor tendencia a aumentar de peso. Los que toman dolutegravir, Vic o TAF también aumentan más de peso. El aumento es menor con los inhibidores de la proteasa y aparentemente la situación es un poco peor con rilpivirina y en los pacientes con tenofovir y efavirenz el aumento de peso es menor, aunque el efavirenz se asoció con la lipoatrofia en otros estudios. Tenemos este conjunto de agentes diferentes con funciones diferentes y es muy difícil explicar qué pasa porque todos estos agentes tienen blancos diferentes y es muy difícil saber qué pasa en términos de aumento y de pérdida de peso. La pregunta es ¿por qué no se vieron estos aumentos de peso en el pasado? Porque la mayor parte de los estudios de registro de los antirretrovirales, Dolo, Vic, TAF, ribavirina, siempre se hicieron en hombres gay homosexuales. Y como ya dije antes, los factores de riesgo se ven principalmente en mujeres y en personas de raza negra. Y cuando consideramos los estudios de registro y vemos qué pasa con la epidemia a nivel global, se entiende por qué no detectaron estos efectos colaterales. Este es un estudio que yo dirigí, el estudio Advance. Lo diseñamos antes de tener información sobre el aumento de peso y sobre los estudios con respecto a los defectos del tubo neural. Hubo 3 brazos. El rectángulo verde era el estándar de tratamiento hace 4 años. El recuadro celeste es la recomendación actual de la OMS, una combinación de tenofovir y dolu. Arriba en naranja tenemos el régimen soñado que protege los riñones, protege los huesos con TAF. Tenemos una buena barrera a la resistencia con dolu que se tolera mejor que Favirenz. O sea, este recuadro iba a ser el régimen soñado, perfecto. Además iba a ser más económico que los demás. Y este pequeño comprimido nos iba a salvar a todos. Los datos de las 48 semanas se publicaron el año pasado y los datos de las 96 semanas se van a publicar en las próximas semanas en Lancet HIV. En cuanto a la información de base, reclutamos estos pacientes para el estudio en el centro de Johannesburgo, que se parece a Londres y Nueva York. Es un lugar con una población muy variada que representa muy bien a la población general de Sudáfrica. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes eran mujeres de raza negra. Lo que fue interesante, y volvemos a hablar de la epidemia de obesidad en Sudáfrica, es que las mujeres pesaban más que los hombres al ingresar al estudio, a pesar de tener una menor talla y su índice de masa corporal ya los ponía en la categoría de sobrepeso antes de empezar el estudio. Es una población con tendencia a la obesidad que con antirretrovirales aumenta aún más de peso. Estas son las novedades que mostramos en México el año pasado y que provocaron gran preocupación. Estos son los datos de nuestro estudio hasta las 96 semanas ya completos y hasta las 144 semanas, aunque estos datos todavía no están completos. Podemos ver la trayectoria en mujeres. Vemos un aumento continuo de peso en los 3 brazos, pero es más marcado en el brazo de TAF. No hay una gran diferencia entre tenofovir dolu y efavirenz tenofovir, pero sí hay un aumento y vemos que dolu nos hace aumentar más rápidamente de peso. Vemos algo parecido en el caso de los hombres. Hay una mayor diferencia entre tenofovir dolu y tenofovir
tenofovir, efavirenz, los hombres aumentaron menos de peso, pero el patrón es el mismo. Hay una trayectoria creciente a lo largo del tiempo. Y como podemos ver, una gran cantidad de los participantes se volvieron obesos durante el estudio. Al final del estudio, la mayoría de las mujeres eran obesas, cuando llegamos a las 144 semanas o más allá. En cuanto a la composición según DEXA, pudimos hacer DEXA en este estudio. Lo teníamos porque queríamos hacer un estudio de la densidad mineral ósea. Y pensamos que TAF iba a ayudar en términos de la capacidad ósea. Vimos tanto entre hombres como mujeres que el tejido adiposo, a diferencia de lo que pasa con el D4T, que produce lipoatrofia, en este caso el tejido adiposo se distribuye en forma pareja entre brazos, piernas y estómago o abdomen. O sea, los pacientes no tenían una forma corporal extraña, solamente se veían obesos. Aquí vemos algo muy alarmante. Si empezamos a extender eso a los 5 años y consideramos una línea recta, si es que realmente lo fuera, aunque todavía no lo sabemos porque no sabemos si se puede utilizar alguna medida de mitigación, las personas aumentarían 1/3 de su peso corporal a lo largo de 5 años. No es tan malo el panorama con tenofovir, pero sigue habiendo aumento de peso. No importa qué tratamiento se está utilizando, en los 3 casos hay un aumento continuo de peso. Este es un estudio que SID imprimirá o presentará dentro de muy poco tiempo. Y aquí vemos que hay diferencias en términos de genotipo que influyen sobre el aumento de peso. Sabíamos que era así con efavirenz, pero aparentemente también se aplica al caso de dolu. Si les interesan los aspectos genéticos, esperen a esta publicación. Y después pensamos, bueno, esta es la situación, hay un aumento de peso. Ahora, esto tiene que ser negativo necesariamente, pero la respuesta es sí, es negativo. Aumentó el número de casos de diabetes con el uso de TAF. En mi país, la diabetes es la segunda causa de mortalidad. Por lo tanto, todo el mundo se puso a pensar 2 veces antes de indicar TAF. La gente de edad hizo esto en un estudio y demostraron en su grupo que hay un aumento de peso asociado con un mayor riesgo de diabetes, pero no aumenta, sin embargo, y esto es interesante, el riesgo cardiovascular. En AMSAL, un estudio que se realizó en Camerún, un lugar muy diferente de Johannesburgo, demostró una vez más resultados muy similares al comparar efavirenz 400 con una dosis tradicional de dolu y tenofovir. Y una vez más, a lo largo de 48 semanas, los resultados fueron similares. Tienen los datos de las 96 semanas que serán publicados dentro de poco tiempo en Lancet. Cuando hablamos de sobrepeso, debemos comprender que hay muchos que tienen mucho que ganar con esto de que el efecto colateral sea un aumento de peso. Las empresas farmacéuticas que están tratando de ver si esto es serio, si afecta a sus productos o no, para venderlos mejor. Es un problema para los donantes que han invertido mucho en el desarrollo de drogas como el dolu. Y para los investigadores como yo es un regalo, porque ya no podemos seguir investigando el tema de la resistencia. Ahora tenemos otro tema para investigar, pero hay muchos que tienen mucho que ganar haciendo sentir mal a los demás con respecto al aumento de peso. Los gimnasios, la industria de la nutrición, de las dietas, etc. La industria de la pérdida de peso es una industria muy voraz que quiere hacernos sentir mal con respecto al aumento de peso. El peso es algo que tiene un valor cultural importante. En nuestro país, el aumento de peso es algo que elimina el estigma de SIDA y de tuberculosis. En nuestro contexto, a medida que la población va hacia zonas urbanas y empiezan a haber revistas y publicidades, quieren perder peso, pero esto varía mucho de comunidad en comunidad. La autopercepción que tenemos de nuestro peso también es importante. Enfrentamos un problema muy complejo. En mi estudio, la mayoría de los pacientes estaban muy contentos al aumentar de peso, aunque se estaban volviendo obesos. Sabemos que la obesidad, sin embargo, es un problema. Hay un estudio de Lancet que analizó la mortalidad por todas las causas y demostró claramente que especialmente cuando el índice de masa corporal está por encima de 30, los outcomes son malos. Esta lista ya la sabemos, ya la conocemos, pero además sabemos que la obesidad está relacionada con un mal outcome en el caso del COVID.
Muchos de ustedes ya escucharon hablar del estudio CEPAMO de Botsuana con respecto a los defectos del estudio neural. A pesar de que la exposición a dolu aumenta el riesgo de defectos del tubo neural, el aumento de peso y su impacto sobre la salud maternal y del niño es mucho mayor que los riesgos que presenta dolu. Aquí en este estudio nosotros lo demostramos, hicimos toda una serie de ejercicios de modelado analizando diferentes factores y es realmente alarmante ver el impacto que tiene el aumento de peso sobre los aspectos del embarazo, especialmente en una población donde la mayoría de las mujeres están en edad fértil. Y para ir terminando, el aumento de peso es real y está asociado con dolu y VIC y cada vez más con TAF, especialmente cuando se lo combina con inhibidores de integrasa. La rilpivirina, que considerábamos en el pasado como una opción de switch, tampoco es totalmente inocente. Hay que analizar con cuidado las nuevas opciones. Los estudios de registro de aquí en más deberán considerar con mucho cuidado qué pasa con el tejido adiposo y con la distribución del mismo. Dolutegravir tiene algunas dudas, especialmente en mi parte del mundo, pero la única alternativa que tenemos a nivel de salud pública es Efavirenz. Apoyamos mucho el dolu porque era mejor tolerado que el Efavirenz y tenía una muy buena barrera para la resistencia, pero este tema del aumento de peso es un problema grave para la salud pública. Todavía no sabemos qué pasa si alguien aumenta de peso. ¿Qué hacemos? Al cambiarlo, ¿se detiene el aumento de peso? ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿Mejora la situación? Todavía no hablé de los cambios metabólicos que vimos, que por ahora son muy limitados, pero no sabemos qué significa esto a lo largo de 20 o 30 años. Hay algunos datos sobre la doravirina que presentó Claude Orgin a principios de este año. Es un trabajo que se publicará muy pronto. Son datos observacionales basados en un ensayo controlado randomizado, pero todavía no sabemos exactamente qué va a pasar. Hay que ver qué pasa con estos estudios de switch con respecto al aumento de peso, si podemos detenerlo de alguna manera. Creo que es poco probable que TAF se utilice en amplia escala. Se está utilizando en Botsuana y en otros países. Creo que tiene un papel que jugar en el caso de los pacientes renales y los pacientes de hepatitis B, pero no tengo muy en claro cuál sería su rol en general. Estamos frente a un nuevo desafío, un nuevo dolor de cabeza para la salud pública. Estamos dejando atrás una epidemia. Teníamos Efavirenz para mejorar esto, pero ahora tenemos una gran resistencia en toda la región. Pensamos que dolu iba a resolver todos los problemas, que TAF iba a ser la solución final ideal, pero esto no se hizo realidad. Creo que de aquí en más necesitaremos nuevas alternativas. Habrá que buscar nuevos agentes más seguros. Muchas gracias. Muchas gracias a mi equipo y muchas gracias a Virology Education y muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar. Muchas gracias, François, por tu presentación. Estamos ansiosos por escuchar las respuestas a las preguntas que estarán llegando. Nuestra segunda presentadora es Rebeca Sage, que nos va a hablar de dolutegravir y embarazo. Rebeca es médica infectóloga formada en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y que se desempeña actualmente en el Beth Israel Diaconess Medical Center. Además, es Assistant Professor en la Universidad de Harvard y trabaja en la Escuela de Salud Pública de Harvard T.H. Chan School y en el Botswana Harvard Institute. La doctora Sage ha sido muy reconocida por los primeros estudios, por la señal de posible toxicidad del dolutegravir en Botswana, y por eso estamos muy contentos de tenerla aquí hoy para que nos explique de primera mano cuál es la situación actual de este tema. Muchísimas gracias y adelante, Rebeca. Muchas gracias por invitarme a dar esta presentación. No tengo ningún conflicto de intereses. Quisiera comenzar recordándoles a todos que las mujeres representan más de la mitad de la población mundial de personas que viven con VIH
Y como lo estima la OMS y como lo indica la diapositiva, la cobertura de tratamientos antirretrovirales es de casi el 70% para las mujeres a nivel mundial. El VIH impacta de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes sexualmente activas. Muchas quedan embarazadas. Más de 2 millones de mujeres que viven con VIH se embarazan cada año. Y tener un tratamiento con antirretrovirales en el embarazo es fundamental porque mejora la salud materna, previene la infección por VIH pediátrica y reduce la transmisión a las parejas sin VIH. Por lo tanto, los datos de seguridad de los antirretrovirales en el embarazo son necesarios para los programas de tratamiento de VIH en todo el mundo para mantener la equidad de género en los resultados del tratamiento y, más que nada, para los médicos clínicos especializados en VIH. Lamentablemente, es muy difícil obtener los datos de seguridad de los antirretrovirales en el embarazo. Este estudio del año pasado mostró que es muy ineficiente. La mediana de demora entre la aprobación de la FDA de un antirretroviral para adultos y cualquier dato de farmacocinética en el embarazo, no hablamos de seguridad ni de grandes estudios, sino de farmacocinética, es de 6 años. Como pueden ver aquí, incluso con los regímenes más nuevos, dolutegravir, rilpivirina, el vitegravir, los tiempos en realidad no mejoran. Entonces voy a dedicar la mayor parte de mi charla a analizar cuál es el mejor régimen antirretroviral para las mujeres en edad fértil. Y específicamente me preguntaré si dolutegravir es el mejor régimen antirretroviral para las mujeres en edad fértil. Hay dos preguntas de seguridad principales que surgen con respecto al uso de dolutegravir en el embarazo. La primera es si hay un aumento en el riesgo de los defectos del tubo neural con dolutegravir en el momento de la concepción. Y la segunda es si el aumento de peso asociado con dolutegravir puede tener un impacto en el resultado del embarazo. Voy a empezar hablando de nuestro estudio, el estudio CEPAMO de Botsuana. Probablemente la mayoría de ustedes recuerdan que presentamos los resultados por primera vez sobre este riesgo posible aumentado de defectos del tubo neural en mayo del 2018. Fue un análisis no planificado solicitado por la OMS para revisar datos de uno de los comités de guías. Y encontramos una prevalencia inesperada muy elevada de 0,94% de defectos del tubo neural en 426 mujeres que habían sido expuestas a dolutegravir en el momento de la concepción. Esto era un valor mucho más elevado que de otros grupos de exposición, los que no estaban expuestos a dolutegravir o a efavirenz o mujeres sin VIH. Y los otros grupos de exposición tenían una prevalencia de defectos de tubo neural de 0,1% o 1 por cada 1000 nacimientos. Y al año siguiente informamos una cantidad mayor de exposiciones en la concepción, un defecto adicional de tubo neural en 1.275 exposiciones adicionales que llevó la prevalencia de 0,94% a 0,3%, lo cual es muy reconfortante. Pero si observamos esta fila de aquí abajo, la diferencia entre la exposición a dolutegravir y los otros grupos sigue siendo estadísticamente significativa, 0,2% a 0,27%, pero esto es muy pequeño. Y este año, en julio, en la reunión virtual sobre SIDA, presentamos otro año de datos de CEPAMO. En total, desde el comienzo del estudio, tuvimos 7 defectos del tubo neural en 3.591 exposiciones a dolutegravir en la concepción. Entonces, en el transcurso del último año, la prevalencia bajó de 0,3% a 0,19%. Y yo creo que ustedes pueden ver aquí que en los últimos meses del año, esta prevalencia parece finalmente empezar a aplacarse en lugar de continuar aumentando. La prevalencia en los otros grupos no cambió mucho. Aquí tenemos un grupo de 20.000 mujeres sin exposición a dolutegravir en la concepción, con una prevalencia de 0,11% de defecto de tubo neural. Casi 11.000 mujeres con efavirenz en la concepción, la prevalencia 0,07%. Mujeres 4.500 que comenzaron dolutegravir durante el embarazo, pero después de la concepción, con una prevalencia de 0,04%. Y entre casi 120.000 mujeres sin VIH, la prevalencia de los defectos de tubo neural fue de 0,07%. Entonces, la diferencia de prevalencia o el aumento
en la exposición con dolutegravir también se redujo durante este periodo a 0,09 comparado con todos los otros regímenes, a 0,12 comparado con el Favirenz en la concepción, 0,12 también comparado con las mujeres sin VIH. Y si observamos esta línea inferior punteada, que es el intervalo de confianza inferior, para todas estas comparaciones está por debajo o en torno al 0. ¿Y qué pasa con otras fuentes de datos, además de CEPAMO? Aquí ustedes pueden ver toda la literatura publicada y presentada que pude encontrar sobre este tema. Y la vasta mayoría de los datos provienen de CEPAMO, donde tenemos la mayor cantidad de las exposiciones. Pero hay otros datos de Brasil y de la APR en Botsuana que tienen números razonables. Entonces vamos a repasarlos. En el registro de antirretrovirales en embarazo, con datos hasta el 31 de enero de este año, encontraron un defecto del tubo neural en 382 exposiciones con una prevalencia de 0,26. En otro estudio separado en Botsuana, que no involucraba a los centros de CEPAMO, también encontraron una prevalencia de 0,66%, pero en Dolomite, en el Reino Unido, en Europa, y en el Ministerio de Salud de Brasil no encontraron defectos del tubo neural en cantidades relativamente pequeñas de exposiciones de dolutegravir en la concepción. Lo que es importante entender es que todavía nos faltan este tipo de datos sobre los defectos al nacimiento con el régimen de dolutegravir, pero en otros agentes que también se utilizan en las mujeres. No tenemos estos datos para raltegravir, victegravir o elvitegravir para los inhibidores de la proteasa modernos como atazanavir o darunavir o para rilpivirina. Entonces, si bien todavía parecen no ser concluyentes estos datos, algo importante para recordar es que los defectos al nacimiento son solamente una parte pequeña de las consideraciones al determinar el uso de antirretrovirales en el embarazo. Hay muchos efectos sobre el feto de la medicación que los defectos de nacimiento son solamente uno de ellos. Entonces, en lugar de focalizarnos únicamente en los riesgos de la medicación, creo que realmente es importante pensar en la ecuación riesgo versus beneficio de la medicación. Este es un estudio que trató de hacerlo para los defectos del tubo neural. Utilizaron los datos de CEPAMO de mayo del 2019 para generar un modelo de computadora para ver qué pasaría si se utilizara dolutegravir en lugar de Favirenz durante un periodo de 20 años. Y básicamente podría haber algún aumento en el riesgo, 2 defectos del tubo neural más y una muerte neonatal más que si se usara Favirenz. Pero por otra parte, se predice que habría 38 mujeres más vivas por la resistencia viral. También habría 35 transmisiones menos a las parejas masculinas por la supresión viral y habría 29 transmisiones verticales menos. Entonces aquí está claro que desde la perspectiva de la salud pública los beneficios de dolutegravir superan los beneficios de Favirenz. Creo que podemos sacar la conclusión en este momento con respecto a los defectos del tubo neural, que incluso en países en los que no hay una prescripción de la fortificación con folatos de los alimentos, el aumento del riesgo de los defectos del tubo neural es muy pequeño, un defecto en exceso por 1000 nacimientos, comparados con los potenciales grandes beneficios de salud pública del uso de dolutegravir. Ahora vamos a pasar a responder la segunda pregunta. ¿El aumento de peso asociado con dolutegravir tiene un impacto en la evolución del embarazo? Sabemos que el peso previo al embarazo y también gestacional tiene un impacto importante sobre los resultados al nacimiento. Un alto peso de la madre previo al embarazo y un aumento de peso gestacional inapropiadamente alto tiene eventos adversos o efectos colaterales para la madre y para el nacimiento, una hipertensión y diabetes gestacional, nacimientos pretérmino, macrosomia y también partos obstruidos. Estos resultados adversos en particular son nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y problemas de crecimiento. Y la relación entre el peso antes del embarazo, el aumento de peso durante el embarazo y los resultados en los recién nacidos es un poco compleja. Lo que ustedes están observando aquí es un mapa térmico que muestra este tipo de relaciones. Aquí
observan el índice de masa corporal previo al embarazo y el aumento de peso durante el embarazo. Las áreas más oscuras representan los peores resultados para los recién nacidos. Esto surge de un metaanálisis realizado en América del Norte y Europa. Aquí es donde tenemos los peores resultados entre mujeres con altos índices de masa corporal y elevados aumentos de peso durante el embarazo. Los mejores resultados para los recién nacidos tienden a ocurrir donde tenemos índices de masa corporal más bajos y un aumento moderado a un poco mayor de peso durante el embarazo. Aquí tenemos la mayor parte de los índices de masa corporal con bajo aumento de peso durante el embarazo, donde tenemos los peores resultados. Entonces, ¿qué sabemos de este tipo de aumento de peso, el embarazo y el efecto de dolutegravir? Los primeros datos que tenemos surgen de los modelos, la modelización del impacto potencial de estos aumentos de peso en los resultados para los recién nacidos y las madres. Esto es de un estudio Advance que muestra la obesidad relacionada con el tratamiento específicamente en mujeres. Hay un 14% de obesidad relacionada con el tratamiento en aquellas randomizadas a TAF, FTC más dolutegravir, comparado con un 8% en aquellas con TDF, FTC más dolutegravir y solamente un 2% con TDF, FTC y efavirenz. Si tomamos estos niveles de obesidad relacionados con el tratamiento y modelizamos lo que esto significaría para los recién nacidos y para la madre, eso es lo que hicieron justamente en este estudio. Lo que hallaron es que para TAF, FTC dolutegravir y también para TDF, FTC dolutegravir se predijo un aumento básicamente en todos estos resultados, desde nacimientos pretérmino y también natimortos y también un aumento en las cesáreas y en los bebés grandes para la edad gestacional. En términos totales, TAF, FTC, dolutegravir parecen aumentar en un 8% todos los resultados adversos. Pero esto es solamente un modelo y tenemos algunos datos clínicos sobre esta relación entre el aumento de peso, el embarazo y dolutegravir del estudio Impacto 2010 VESTID y de nuestro propio estudio CEPAMO. CEPAMO, realizado en Botswana, y VESTID, que es un ensayo clínico randomizado de muchos países, las mujeres con dolutegravir aumentaron más que aquellas con efavirenz. Aquí podemos ver que en términos generales, quienes tenían dolutegravir aumentaron más de peso que con efavirenz. Esto es para aquellas que tenían pesos previos al embarazo de más de 80 kilos. Y lo mismo en TAF, FTC, dolutegravir en el VESTID en relación con TDF, FTC, dolutegravir y efavirenz. CEPAMO, como era un estudio observacional, fue un paso más allá y también comparó este aumento de peso con las mujeres sin VIH. Y creo que los datos son muy interesantes. Las mujeres con efavirenz y dolutegravir aumentaron menos de peso que aquellas mujeres sin VIH en términos generales. Y en CEPAMO también se observó los aumentos de peso insuficientes y las pérdidas de peso durante el embarazo. Y se halló que quienes estaban expuestas a efavirenz tenían mayor prevalencia de aumento de peso insuficiente y pérdida de peso que aquellas con dolutegravir. Y las mujeres, tanto en efavirenz como en dolutegravir, tenían más pérdida de peso y aumentos insuficientes de peso que las mujeres sin VIH. ¿Cómo afecta esto los nacimientos? Los mejores estudios tienen resultados muy interesantes que son muy importantes. Se encontró que a pesar de los aumentos de peso incrementados, las mujeres con TAF, FTC, dolutegravir, que se ven aquí representadas en la barra verde oscura, tienen mejores resultados del embarazo, menos partos prematuros, menos bebés pequeños para la edad gestacional y en términos generales un 8% de reducción total en resultados adversos del embarazo. Entonces, creo que no está del todo claro cómo es el efecto de dolutegravir, pero sí puede haber algunos riesgos asociados a dolutegravir, al igual que algunos beneficios. Puede ocasionar un aumento excesivo de peso durante el embarazo, pero también
llevar a menor pérdida de peso y menor aumento de peso inadecuado. Es importante tener en cuenta que el peso previo al embarazo es más importante que el aumento de peso gestacional y que TAF asociado con dolutegravir está asociado con un mayor aumento de peso, pero también con mejores resultados para los bebés recién nacidos en mujeres que no habían sido sometidas a terapia con antirretrovirales al comenzar su embarazo. Entonces, aquí se trata de ver todos los riesgos y beneficios en un estudio modelizado publicado este año. En esta columna tenemos efavirenz y esta otra los datos para dolutegravir. Y se puede ver que se predice que va a haber un poco más de supresión de carga viral con dolutegravir, mejores recuentos de CD4, mejores tasas de muerte relacionadas con VIH. Por otra parte, habrá más defectos de tubo neural con dolutegravir y también más muertes perinatales debido a un exceso en el índice de masa corporal materno. Pero este número de 1,73 queda totalmente eclipsado por el aumento de 1.500 casos de la transmisión vertical que se esperaría con efavirenz. Entonces, volviendo a la pregunta original, si dolutegravir es el mejor tratamiento antirretroviral para las mujeres en edad fértil, creo que todavía carecemos de datos para verdaderamente determinar cuál es el mejor régimen. Faltan datos sobre otros antirretrovirales y para muchos resultados diferentes. Pero según lo que tenemos ahora, se ven respaldadas las guías de OMS para utilizar dolutegravir como terapia de primera línea con un enfoque centrado en la mujer. Y creo que estos pequeños riesgos, en cierta forma, están compensados sobremanera por los beneficios, no solamente desde el punto de vista de la salud pública, sino también desde el punto de vista individual para las mujeres. Y es importante que hablemos de esto con nuestras pacientes y el Departamento de Salud de Estados Unidos tiene guías con recomendaciones para asesorar a las mujeres que se inician en el uso de dolutegravir. Quisiera reconocer rápidamente a mis financiadores del NIH y algunos de los increíbles mentores y colegas que me han ayudado en CEPAMO y con mis charlas en todos estos años. Y les agradezco a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, Rebeca. Impresionante. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda speaker mujer, la tercera presentación del día, a cargo de Chloe Orkin. Terapia doble, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia adelante. Yo tengo el placer de presentar a Chloe hoy, que es profesora de medicina y de HIV en the Queen Mary University of London y consultant physician at the Barts Health NIH Trust. Ella está a cargo ahora de los proyectos de COVID-19. Fue la pasada presidenta de la Asociación de SIDA británica y vicepresidenta de la Federación de Mujeres Médicas y es mi compañera en el Governing Council para la IIS. Así que tendremos el orgullo y el placer de poder trabajar juntos estos próximos 4 años. Tiene más de 200 artículos publicados, en particular sobre terapia antirretroviral, hepatitis, enfermedades por neoplasias y monitoreo. Y hoy el tema que la convoca también es muy cercano al tema que trabajamos nosotros aquí en Fundación Huésped. Así que bienvenida y estamos todos deseosos de escucharte. Hola, es un placer estar aquí hoy para hablar acerca de las terapias duales, lecciones aprendidas y desafíos por resolver. Estos son mis conflictos de interés. La pregunta importante aquí es, ¿realmente necesitamos 3 fármacos durante toda la vida? Es muy difícil tomar todos estos comprimidos durante una vida muy prolongada y en la actualidad nuestro objetivo es lograr que nuestros pacientes tengan una expectativa de vida normal. Hoy en día tenemos 2 terapias duales disponibles como combinaciones de dosis única. Por lo tanto, es cada vez más fácil para los pacientes tomar estas combinaciones. Antes de empezar, quisiera decir que hay un caso en el cual no se recomienda la terapia dual y estoy hablando de los pacientes con hepatitis B crónica. Esto puede ser un problema en algunas partes del mundo, por lo tanto es importante verificarlo y vacunar a la población si queremos utilizar esta combinación.
Hablemos del tratamiento de primera línea. Dolo y 3-TC ya están en las guías. En las guías del DHHS es un régimen inicial recomendado para la mayoría de los pacientes con VIH y en las guías europeas está designado como un régimen recomendado. Todavía no está en las guías de la IAS de Estados Unidos ni en las de la OMS. Sin embargo, algunos limitantes con respecto al uso de Dolo y 3-TC. Obviamente, en primer lugar, tenemos a los pacientes con hepatitis B, como ya dije. En segundo lugar, tenemos el tema del recuento de CD4. Las guías del DHHS permiten esta combinación con menos de 200. Las guías del DEAX no lo permiten. Lo mismo pasa con pacientes con una carga viral superior a 500.000, porque estos pacientes no fueron incluidos en el estudio que analizó la eficacia de esta combinación. Además, tampoco se recomiendan estas combinaciones en pacientes cuyo genotipo desconocemos. Estos agentes ya fueron autorizados, DOLU y 3-TC, y lo interesante es que la FDA y la EMEA tienen una posición más flexible que las guías. Un aspecto a destacar. Aquí, esto parece una diapositiva complicada, pero es un análisis neuronal bayesiano que considera todos los estudios en pacientes naive hasta 48 semanas y los compara en cuanto a su eficacia virológica. Y podemos ver que los estudios que favorecen DOLU 3-TC a la izquierda y los que favorecen la triple terapia a la derecha, en todos los pacientes, incluso en aquellos con más de 100.000 copias, DOLU y 3-TC no resultaron peores que la triple terapia y en algunos casos los outcomes fueron incluso mejores. ¿Qué evidencia tenemos para DOLU y 3-TC en pacientes naive? ¿De dónde viene todo esto? En mi presentación voy a hablar de la eficacia, la seguridad, la duración de la respuesta. Vamos a hablar acerca de algunos marcadores virales más sensibles, tales como blanco o no detectado. Voy a analizar la frecuencia de blips en DOLU y 3-TC versus triple terapia. Del tiempo que se tarda en alcanzar la supresión, voy a hablar también de la barrera frente a la resistencia y también de la seguridad y tolerabilidad. A lo largo de 96 semanas, y estos son datos importantes porque está muy bien tener eficacia hasta las 48 semanas, pero necesitamos saber si esto se va a mantener en el tiempo. Estos son los datos de un estudio que evalúa DOLU y 3-TC comparándolo con TDF, FTC y dolutegravir. Y aquí vemos que se mantuvo la no inferioridad hasta la semana 96 para DOLU 3-TC en azul en comparación con la triple terapia en naranja. Se logró entonces la no inferioridad. Si consideramos a los subgrupos según su carga viral inicial, y esto es importante porque necesitamos saber que estas terapias funcionan también con cargas virales más altas, vemos aquí menos de 100.000, más de 100.000 copias, y ambas terapias funcionan muy bien. Y esto incluye a los pacientes con más de 250.000 y más de 400.000. Y si vemos las últimas dos barras de la derecha, más de 500.000 copias, ven que hubo solo 13 y 15 pacientes en ambos brazos, respectivamente, con buenos resultados, aunque las cargas virales fueron muy altas. ¿Qué pasa con un CD4 por debajo de 200? Aquí vemos los outcomes de los estudios más recientes, desde el single en adelante. Y en pacientes con un recuento bajo de CD4, los outcomes son muy variables. El estudio Gemini, que analizó DOLU y 3-TC, no tuvo peores resultados que los demás. Y fíjense que hay muy pocos pacientes en los grupos porque empezamos tempranamente a reclutar a los pacientes y no tenemos mucha información sobre los mismos. Y un cambio en uno o dos pacientes cuando el grupo es muy pequeño muestra como que hubiera una diferencia muy grande entre los dos brazos o barras. ¿Qué pasa con los marcadores virales sensibles? En hepatitis C medimos carga viral indetectable o blanco no detectado, es decir, el verdadero cero.
Y esto sirve para entender si hay carga viral acechando en el trasfondo. Y aquí vemos con el análisis de blanco no detectado versus blanco sí detectado por visitas, vemos que en azul, dolo y 3TC, vemos los mismos resultados que con la triple terapia. No hay diferencia en cuanto a llegar a un verdadero cero. En cuanto a frecuencia de blips, esta es la otra pregunta, porque por lo que sabemos con respecto a la monoterapia es más probable que haya blips, pero no es probable que haya falla cuando hablamos de la monoterapia con un inhibidor de la proteasa. Y ahora estamos hablando de dos fármacos. ¿Pasa lo mismo que con la monoterapia con un inhibidor de la proteasa? Se hizo un análisis de frecuencia de blips y se observó una frecuencia similar de blips independientemente de la semana de la visita. Se concluyó que los blips no predecían falla. Y si consideramos la cantidad de blips, vemos que hay menos blips en la terapia dual que con la terapia triple. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tardamos en llegar a niveles indetectables? Porque sabemos que si se tarda mucho en llegar a estos niveles, hay mayor probabilidad de que se produzca resistencia. Y lo que vemos aquí, para toda la población del estudio a la izquierda y para los pacientes con más de 100.000 copias a la derecha, es que la supresión se logra muy rápidamente con la terapia dual y quizás incluso más rápidamente, pero no nos preocupa que no se logre la supresión rápidamente. Barreras para la resistencia en los estudios Gemini. Uno de los temas más importantes con respecto al tratamiento dual es el siguiente. ¿Va a haber más resistencia si utilizamos dos fármacos? Esto ya lo vimos con Dolu como monoterapia. Y debemos tratar de entender esto. Lo que vemos aquí es que independientemente de la terapia en las semanas 48 y en la 96, no hubo casos de resistencia en absoluto, independientemente de que se utilizara terapia dual o triple. Y esto nos da tranquilidad. Eventos adversos ahora. Buscamos utilizar dos agentes para reducir los efectos y eventos adversos. Estamos comparando aquí con una combinación con TDF. Si vemos la parte marcada en rojo, observamos que la cantidad total de eventos adversos relacionados con el fármaco fue menor en el brazo de Dolo y 3TC que en la triple terapia. Y esto es importante. Hubo un aumento de peso en ambos brazos, pero no fue muy diferente. Hubo una diferencia de 1 kilo. ¿Qué pasa con respecto a los biomarcadores renales a la semana 96? Comparando con TDF, vemos que hay beneficios claros en los marcadores en plasma y cero, en creatinina y en GFR, y también en los marcadores en orina a favor de Dolo y 3TC, que fueron mejores. Y los eventos adversos renales que llevaron a la interrupción del tratamiento fueron comparables en los dos brazos. En cuanto a los biomarcadores óseos, una vez más, comparando con TDF, vemos outcomes favorables a nivel óseo para la combinación Dolo y 3TC en comparación con la triple terapia. Y son mucho mejores los outcomes entonces a nivel óseo. Pero lo que sabemos aquí es que estamos hablando de análisis de sangre que hacemos en un entorno de investigación, pero no entendemos realmente cómo se correlaciona esto con la realidad. Sin embargo, los biomarcadores fueron mejores para la terapia dual. ¿Qué pasa con los switches, con los cambios de tratamiento? ¿Cuáles son las opciones? Tenemos Dolu y 3TC y también Dolu y rilpivirina. Y además de esto, es posible utilizar inhibidores de proteasa busteados. Y aquí podemos utilizar lopinavir, atazanavir o darunavir busteados. Y esto es importante en cuanto a su potencial en las guías. Estos son datos de 1.600 pacientes incluidos en un metaanálisis dirigido por Andrew Hills. Se consideró a todos los pacientes que habían estado con terapia dual, se hizo este metaanálisis y se halló que con una carga viral por debajo de 50 no hubo diferencia entre la terapia dual y triple y de hecho la única diferencia fue que hubo un poco menos de interrupciones de tratamientos por eventos adversos en la terapia dual.
¿Qué pasa con respecto a Dolu y 3TC? Las guías dicen, para el caso de Switch, es que, bueno, lo siguiente, las guías del DHHS dicen que es una buena opción si no hay resistencia a ninguno de los fármacos y no hay coinfección con hepatitis B. La IACS dice que estas terapias duales están basadas en metaanálisis o importantes estudios randomizados. Este es un estudio que analiza Dolu y 3TC y lo compara con TAF a la semana 48. Este es el estudio TAF y pronto se van a publicar los resultados de la semana 96. En el caso del switch, estamos viendo carga viral por encima de 50 y aquí vemos 0,3 versus 0,5. En cuanto a supresión virológica, 93,2 y 93%. Y vemos resultados también parecidos en ambos brazos en estas columnas. Aquí vemos que Dolu y 3TC cumplieron los criterios de no inferioridad comparando con los pacientes que siguieron con tratamientos basados en TAF. Y los pacientes podrían haber estado tomando cualquier otro tercer fármaco a la par de TAF. Si vemos la proporción de participantes con una carga viral por debajo de 40 que estaban con blanco no detectado en comparación con los que tenían blanco sí detectado, aquí vemos que en el caso de Dolu en azul en comparación con el tratamiento basado en TAF en naranja, vemos que en el caso de blanco no detectado, las barras más oscuras, no hubo problemas en cuanto a lograr el blanco no detectado con la terapia dual. Y hay más pacientes que lograron blanco no detectado, numéricamente hablando, en la doble terapia que en la triple terapia. Ahora, ¿qué pasa con el mundo real? ¿Estos datos confirman? ¿Los datos del mundo real confirman estos datos de los estudios, sí o no? Hay varios estudios que ya se hicieron en diferentes países utilizando la terapia dual, especialmente en Europa, que fueron líderes en los estudios de cohortes, además de Argentina, donde Pedro desde hace mucho tiempo está impulsando el uso de Dolu y 3TC en Switch. En Europa hubo varias cohortes. Este es un análisis de falla virológica en el caso de Dolu y 3TC comparados con otras combinaciones en un análisis de efectos aleatorios. Y aquí pueden ver que Dolu y 3TC no fueron peores que la triple terapia. Y ningún estudio informó la presencia de resistencia que surgiera del tratamiento. Y vemos lo mismo en el estudio Tango para Switch y en el estudio Gemini para pacientes naive. Vemos entonces que los datos del mundo real, a pesar de que son estudios más pequeños, muestran lo mismo que estamos viendo en los estudios randomizados, lo cual nos da tranquilidad y confianza. ¿Qué pasa con Dolu y rilpivirina en Switch? Antes de llegar a Dolu y 3TC, la primera terapia dual comercial incluyó Dolu y rilpivirina. Y el estudio que evaluó esta combinación fue el estudio SWORD. Y este régimen se utiliza solamente en pacientes en Switch, a diferencia de Dolu y 3TC, que también se estudió en pacientes naive. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que utilizar Dolu y rilpivirina en Switch es una opción razonable cuando el uso de inhibidores de transcriptasa reversa análogos nucleósidos no es posible. Hay una especificación que hay que utilizar esta combinación si no se puede utilizar una NRTI. Las guías europeas dicen que las terapias duales están basadas en estudios clínicos randomizados o en metaanálisis. Entonces, en Switch, el escenario de Switch siempre es más complicado que el inicio del tratamiento en un paciente naive. ¿Por qué? Porque en ese momento hacemos un genotipo, sabemos qué está pasando y iniciamos el tratamiento. Pero en un entorno de Switch ya hemos cometido errores en el pasado. Estoy hablando de un estudio de Switch que las personas de mi edad recordarán. En este estudio, cuando recién aparecieron los inhibidores de la integrasa, como raltegravir, tomamos pacientes que habían estado estables en combinaciones con lopinavir y los randomizados para recibir raltegravir. Pensamos que esto era brillante y una excelente idea porque los resultados anteriores habían sido muy buenos. Pero los pacientes del brazo de raltegravir fallaron y hubo que interrumpir el estudio.
¿Por qué? Porque no sabíamos cuál era su tratamiento anterior y no lo tomamos en cuenta. Había pacientes que habían fallado en tratamiento anterior y fallaron en el estudio porque tenían resistencia. Entonces el estudio SWORD hizo lo siguiente, tomó pacientes con supresión viral durante 6 meses y sabían que no había resistencia en el momento de incluirlos al estudio. Y lo que se demostró en el estudio SWORD es la durabilidad hasta los 3 años y una supresión virológica similar en comparación con la triple terapia. Un pequeño aumento en la resistencia en el estudio SWORD, a diferencia de lo que pasó en el estudio TANGO y en el GEMINI. Y esto no es sorprendente porque estamos hablando de un NNRTI comparado con 3TC, que tiene propiedades especiales en cuanto a mantener la supresión. Pero en el estudio SWORD hubo una mejora en los marcadores óseos y renales. No hubo cambios consistentes en los biomarcadores inflamatorios, pero lo que no sabemos en la combinación dolu y rilpivirina es si hay un impacto de la resistencia anterior. ¿Qué pasa con respecto al embarazo? Esta combinación no fue analizada en el embarazo y no sabemos qué pasa con el cambio de peso a largo plazo. Ahora estamos en un momento en que tenemos que pensar en el futuro. Estamos entrando en una era de los fármacos de acción prolongada. Este es el pipeline y pueden ver que hay fármacos que actúan en los diferentes puntos del ciclo de vida del virus. Inhibidores de entrada, anticuerpos ampliamente neutralizantes, inhibidores de la cápside, de la maduración, etc. Lo importante es que estos agentes no solamente son de acción prolongada, sino que muchos se están desarrollando como terapia dual. Entonces, el futuro seguramente serán terapias duales y de acción prolongada. La primera combinación inyectable que tenemos para el VIH, que ya fue autorizada en Canadá, cabotegravir y rilpivirina, es una terapia dual. Con esto termina mi presentación. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas de la que estoy muy interesada en participar. Aquí les dejo mi información de tweet por si me quieren mandar un tweet o alguna pregunta por ese canal. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar aquí a pesar de que fue una conferencia virtual y espero que disfruten el resto de la conferencia. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias por estas presentaciones. Voy a invitar a François a que habilite su micrófono y su cámara, Chloe y Rebeca, y que aprovechemos esta oportunidad increíble que tenemos aquí para hacer algunas consultas, responder a algunas de las preguntas que van a hacer el público. Voy a hablar en inglés, así que les pido disculpas, pero creo que así facilito la conversación. Así que bienvenidos a Buenos Aires. Es tan bueno tenerlos aquí. Lamentablemente de manera virtual, espero que en el próximo simposio tengamos la oportunidad de abrazarnos y darnos un beso. ¿Cómo están ustedes en sus países ahora? Bueno, en el Reino Unido todo se está complicando. Lamentablemente tenemos tasas que van aumentando en forma diaria. Hay un poco de confusión de parte del gobierno y creo que nadie del público entienda qué es lo que se supone que tienen que estar haciendo hoy para nada. Así que estamos complicados. Bueno, y François en Sudáfrica. Bueno, estamos viendo ya el inicio de un rebrote, todo es bastante aterrador, ¿no? Realmente tenemos muy mal liderazgo de parte del gobierno. Y Rebeca, y en Estados Unidos es como aquí, ¿no? Que está la economía por encima de la salud, ¿no? Veo que hay un impacto, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo. La política lamentablemente es tan deprimente. Vemos que se está entrometiendo, ¿no? Y vemos tantas muertes. Es terrible. Bueno, espero que todas sus familias estén bien. Tenemos muchas preguntas del auditorio.
La primera pregunta viene de María Oyola para el doctor Venter y dice, ¿qué deberíamos hacer con un paciente que recibe dolutegravir y quiere cambiar el medicamento porque no quiere aumentar de peso? Entonces, debería pasar a un inhibidor de proteasa. ¿Cuál es su sugerencia en una paciente sin ningún antecedente de resistencia? No tenemos datos con respecto a ese cambio. Creo que en la presentación tratamos de mostrar que hay datos interesantes donde rilpivirina tal vez sea también un inhibidor complicado. En mi país, Efavirenz, lamentablemente, es una de las opciones que tenemos. Yo no soy muy amante de los inhibidores de proteasa, pero bueno, también tenemos que ver qué es lo que tenemos disponible, ¿no?, en nuestro país. Si hay buena tolerabilidad y tratando de mitigar el aumento de peso. Supongo que en los próximos 2 años vamos a tener una explosión de datos con respecto a qué les podemos dar a estos pacientes. En este momento todo el mundo va adivinando, ¿no? Yo si les puedo dar ripivirina lo hago y Efavirenz lamentablemente es a lo que todos recurren, ¿no? Dijo Efavirenz, bueno, 400 miligramos, 600 miligramos, nosotros no tenemos 400 aquí, pero ustedes sí tienen en Sudáfrica esa dosis, ¿no? Sí, en realidad eso sería la dosis preferida por el momento, donde está disponible, por supuesto. Los beneficios de tolerabilidad no, bueno, ya los conocemos, ¿no? Pero la dosis de 400 podría ser el caso. Eso creo que es una buena solución intermedia. Creo que nos compra un poco de tiempo, ¿no? Si solamente tuviéramos hombres, tal vez la discusión sería diferente, pero el tema del aumento de peso aumenta o afecta mucho a la población femenina, ¿no? Y probablemente esta sea mi preocupación también, ¿no? Porque es algo que parece estar más aumentado como problema en África, sobre todo con la población africana, y hemos visto dosis ahora un poco más bajas. Entonces, ¿hay algo en África diferente con respecto a la cuestión cultural de ser saludable, como usted mencionó en su presentación, que también está influyendo esta idea de que las personas recuperen más peso, coman más? ¿Es diferente de lo que se ve en otros continentes? Bueno, las cuestiones culturales con respecto al peso son profundas, pero hay un umbral, ¿no?, donde tener demasiado peso es algo muy abrumador para cualquier persona. Tenemos 30 pacientes que discontinuaron su tratamiento en forma anticipada, todas mujeres, por el aumento de peso, después de las 96 semanas, ¿no? Pero sabemos que hay un aumento de peso, que lo recibimos bien, pero después cuando pasa el umbral ya no lo aceptamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Y es una carga realmente muy, muy onerosa, ¿no?, para los pacientes. Esta es una pregunta para Chloe y para Rebeca, porque también María Carolina está preguntando, ¿qué hacemos cuando una paciente está recibiendo dolutegravir 3-TC y se da cuenta de que está embarazada? ¿Hay que cambiarla, otro régimen o no? Bueno, ¿quién responde? Puedo empezar si quieren. Creo que el embarazo es un estado muy especial por la distribución de volumen, que es diferente desde el punto de vista de la farmacocinética, ¿no? Cómo funcionan los medicamentos, todo se va de la ventana y tenemos dosis aumentadas de drogas. A veces nos mantenemos más allá de la dosis terapéutica y tenemos que tener muy en cuenta los datos de farmacocinética. Entonces, usar un régimen dual es algo que me preocuparía, porque no sé si estaría bien, si sería lo suficientemente robusto. Entonces, en esa situación yo no recomendaría pasar a una terapia dual,
sino que seguiría con 3 agentes, sobre todo para la última parte del embarazo. Y Rebeca, ¿qué diría usted? Creo que nos faltan datos con respecto a los regímenes duales desde el punto de vista de farmacocinética para las mujeres embarazadas, y teniendo en cuenta que tenemos aquí un riesgo de la transmisión vertical, yo no pasaría a otro régimen al resto del embarazo. Tal vez se podría, o lo pasaría a un régimen triple y después lo pasaría después del periodo de amamantamiento. Y también cambiaría a dolutegravir si fuera antes de las 8 semanas. No, yo seguiría con dolutegravir, pero creo que tendríamos que tener un régimen estándar con 3 agentes, por lo menos para tener datos de farmacocinética en embarazo, donde haya datos de dolutegravir como tercer agente, no tengo problema. Y Rebeca, hay muchas otras drogas de las cuales no tenemos información para embarazo. Tenofovir, alafenamida, TAF. Entonces, ¿qué piensa usted de estas drogas y el futuro para el embarazo? Bueno, creo que cuando hablamos de datos de embarazo, en primer lugar, tenemos datos de farmacocinética que sugieren que va a haber eficacia. A veces tenemos datos de eficacia y luego tenemos tal vez nacimientos prematuros o niños que nacen muertos o defectos al nacer, lo cual genera datos sobre las malformaciones que tal vez tienen que ver con la exposición en el primer trimestre. En la mayoría de los antirretrovirales nuevos nos olvidamos de que hay datos de poblaciones con alto nivel de VIH que están utilizando básicamente Favirenz y dolutegravir. Entonces allí tenemos esos datos. Para rilpivirina, darunavir, no creo que vayamos a tener esos datos pronto. Entonces tiene que haber una elección entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero yo siempre digo que lo más importante es la supresión de la carga viral durante el embarazo. Estos son los riesgos que sabemos que son bastante bajos. Entonces, si alguien está tolerando su régimen bien, aunque no haya muchos datos, creo que es razonable considerar eso. Hay un estudio de Francia reciente que muestra que quienes estaban en rilpivirina y cambiaron durante el embarazo por esta preocupación tuvieron mucho más rebote viral que aquellos que seguían con rilpivirina. Entonces, yo sería cautelosa y no estaría cambiando de régimen, porque no vamos a saber. Sí, es increíble, ¿no? Después de tanta investigación que estamos haciendo, estamos tratando de entender por qué tenemos esta señal en dolutegravir, ¿no? No sabemos por qué pasa esto con dolutegravir, cuál es el mecanismo de acción potencial, ¿no es cierto? En realidad no tenemos idea del mecanismo potencial, si esta señal es solamente una anomalía estadística que corresponde a Botsuana o si es algo que se puede ver en otros países también en la misma medida, con la fortificación por folato de los alimentos, todavía no lo sabemos. Nosotros tomamos las pacientes de Advance con los niveles de folato, con dolutegravir y efavirenz. Vimos algunas diferencias, pero en dolutegravir y efavirenz fueron menores. Entonces, tiene que haber algo con el ciclo del folato, ¿no? El ciclo fólico. François, hay muchas preguntas aquí sobre el potencial de diabetes en pacientes que aumentan su peso tan rápidamente. ¿Cuál es la posibilidad de otros agentes como raltenavir para inducir también lo mismo? ¿Cuál sería su comentario? Nosotros vimos un aumento muy leve, pero es por un periodo corto. Entonces, viendo los datos metabólicos, vemos que el aumento de peso puede ser significativo, pero este tipo de diabetes no es un gran problema. La diabetes es el segundo factor de muerte después de la tuberculosis en Sudáfrica y nosotros vemos también
en Sudáfrica la obesidad como un problema importante y va a haber varios casos por año de diabetes de cada 1000 mujeres tratadas con dolutegravir. Raltenavir también está asociada con un aumento de peso, aunque menos que los inhibidores de la integrasa, pero esto lo vamos a ver con todos los nuevos antirretrovirales, ¿no? El tema del peso es un problema. Incluso antes de empezar con los antirretrovirales, los clínicos tienen que cambiar, tienen que empezar a trabajar en la modificación de los estilos de vida de esos pacientes. No solamente el inhibidor, rilpivirina también está asociado con aumento de peso. Entonces, es un tema mucho más complejo. Yo he seguido a algunas pacientes, se esperan este aumento de peso. Yo les digo a las pacientes, se van a ver mejor cuando empiecen el tratamiento, pero les digo, se parece a su mamá o a su papá, ellos tienen más carga en el abdomen porque así se van a ver ustedes cuando avancen con el tratamiento. Pero si tienen padres muy delgados, no hay problema, pero si tienen padres que tienden un poco a tener sobrepeso, tengan cuidado, vayan modificando sus hábitos ahora. Y con respecto a los cambios a otros esquemas, es muy interesante, ¿no? Con Darunavir, creo que yo dije algo que no se escuchó porque estaba con el micrófono silenciado. Creo que con Darunavir en AIDS 2020 se presentó datos del estudio Dry Shift con pacientes que pasaron a Darunavir de distintas clases de drogas y una de ellas eran los inhibidores de la integrasa. Y es interesante ver que no hay pérdida de peso. Se ve un aumento de peso lento, pero no hay pérdida de peso. Y esto es importante porque también nos preocupa. Yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo François, estoy pasando a rilpivirina, trato de sacarlos de las inhibidores de la integrasa cuando veo que las cosas se ponen muy complicadas, pero no sabemos cuál es el mecanismo de acción. Hemos visto distintos estudios que muestran ese posible efecto relacionado con la calidad del aumento de peso y los inhibidores de la integrasa. Y luego avanzamos un poco más y cambiamos. Entonces es como que estamos trabajando un poco a ciegas a veces, ¿no? Y yo también quisiera decir que la diabetes, la hipertensión son sumamente importantes, pero también hablo con todas mis pacientes mujeres sobre el peso saludable al inicio del embarazo para evitar, bueno, otro tipo de riesgos, ¿no? Este es el momento donde empiezan a sentirse mejor, ¿no? Entonces creo que tiene que ser parte de la discusión inicial con todas las pacientes femeninas, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Tratar de entender un poquito más, sobre todo en las mujeres, porque incluso en mujeres VIH negativas a veces vemos un aumento de 20 kilos durante el embarazo en una mujer y otra solamente aumenta 10 kilos. Y hay algunas diferencias potenciales que deberíamos explorar, pero estoy de acuerdo con Chloe que tal vez no estamos acostumbrados a hablar con las pacientes sobre los posibles riesgos de aumentar el peso y de llevar un control de peso, porque en este momento no las estamos viendo con tanta frecuencia como antes a las pacientes. En muchas clínicas, las pacientes empiezan su tratamiento y si van bien, se las ve 4 o 5 meses después, sobre todo en épocas de pandemia. Entonces es importante recordar que si están aumentando de peso, tienen que cambiar sus hábitos. Y otra cosa que diría es que hay otro problema, como decía François, va a haber muchos más datos sobre peso, pero desde los ensayos internacionales los datos van a corresponder a distintos países y todos tenemos distintos tipos de confinamiento. Y una cosa es si se puede salir de casa o no. Sí, aquí es, pero no estamos hablando de la carga del confinamiento, sino del aumento de peso. No, pero ¿saben qué? Estamos hablando de esto en España. Se puede salir, en Inglaterra pueden caminar durante media hora, en otros lugares se prohibió el alcohol, entonces así no se aumenta tanto de peso. Entonces es muy difícil, hay muchos datos que queremos tener, pero va a ser muy difícil después entender e interpretar qué significan realmente, va a ser un gran desafío. Sí, totalmente. En el Reino Unido,
creo que hay un estudio que dice que se ha duplicado de 40 millones, de 14 millones a 28 millones de personas que ahora están tomando demasiado, están bebiendo mucho más que antes, o eran 7 millones y ahora 14, no recuerdo el número. Pero, Chloe, aquí hay algunas preguntas sobre otras situaciones que tenemos con la terapia dual, más que nada, ¿qué es lo que piensa sobre los pacientes de Advance? Si se siente cómodo con utilizar la terapia dual en aquellos pacientes que no fueron expuestos a algún agente antes. Empecemos a hablar de estos pacientes y luego pasamos a hablar de aquellos que tienen antecedentes de tuberculosis. La FDA y la EMEA no han establecido allí una recomendación según los datos, pero las guías sí. Las guías europeas, las de DHHS lo tienen también. Entonces, con respecto a 200 para dolutegravir, 3TC es un número muy pequeño, estamos viendo números muy pequeños. En todos los estudios estamos viendo entre el 9 y un 10% de pacientes que tienen bajos recuentos de CD4 al incorporarse. Y la diferencia es grande. En el estudio Gemini, las diferencias no tenían que ver con las fallas virológicas, sino con otras cosas, con suspender el tratamiento antes, con terminar en la cárcel, contagiarse con Chagas, con tuberculosis. Entonces, por eso los entes reguladores no les pareció que era un problema, porque los datos con respecto a la carga viral son muy contundentes. Con respecto a la reducción de la carga viral, son muy contundentes en todo sentido. Esa es mi opinión. Con respecto a aquellos que tienen un estadio más avanzado, bueno, hay que ver qué es lo que significa, ¿no? Yo creo que significa que hace muchos años, los más añosos tal vez lo recuerden, hay alguien que se llamaba Steve Dix, que inició unos estudios en terapia de rescate y analizó suspender el tratamiento completamente, suspenderlo y dejarlo a criterio del investigador personal, del investigador principal, y luego hubo una conclusión que aquellos que suspendían estaban mucho mejor. Entonces, hay que pensar en cuál es el efecto de estos antecedentes, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una mutación que es unicornio, ¿no? Es la M184V. Y cuando tenemos esta mutación, ahí hay un efecto beneficioso. Y hay algunos estudios del mundo real. La primera vez que se presentó estos datos fue en personas que tenían resistencia. Entonces creo que necesitamos más datos. Hay muy pocos datos de los ensayos clínicos porque todos los estudios de Switch no permitían a las personas con esta mutación, pero creo que vamos a responder en algún momento esta pregunta. Y la segunda pregunta está vinculada con esta. Muchos países no hacen pruebas de genotipificación antes de iniciar el tratamiento. Muchos países no utilizan inhibidores de la integrasa, o mejor dicho, pruebas de resistencia a los inhibidores de la integrasa. ¿Usted se sentiría más segura utilizándolos con alguna prueba de genotipificación, la mibudina? Hay un estudio que se llama el estudio STAT, que se fija en el tratamiento rápido con dolutegravir 3TC, sin pruebas de resistencia, y los resultados fueron muy positivos. Y creo que el tema principal aquí es que hay que conocer a las personas que han sido vacunadas para hepatitis B. Creo que los resultados fueron alentadores. No creo que haya que discontinuar el esquema con 2 drogas. Podrían dejar el de 3 drogas, no hay necesidad de hacerlo, pero los resultados aquí son muy promisorios. En realidad tenemos una prevalencia muy baja de la mutación resistente a 3TC. Estamos haciendo un ensayo tratando de identificar a las personas con esta mutación para poder ofrecer un régimen dual
como en el estudio, y fue muy difícil encontrar pacientes con esta mutación. Hemos hecho el screening a más de 500 pacientes y solamente hay uno solo con esa mutación. Es porque desaparece muy rápido esa mutación. Hay que captarlo justo en ese momento y es tan difícil de hacerlo. Nosotros tratamos de hacer ese estudio también y nos resultó muy difícil. Una pregunta muy breve para Rebeca, porque estamos ya quedándonos sin tiempo. ¿Qué es lo que piensan sobre PrEP en mujeres con posibilidades de quedar embarazadas con cabotegravir y tenofovir para las mujeres en África? Bueno, creo que necesitamos estudios con cabotegravir, pero cuando piensan en los riesgos en contraposición con los beneficios, siempre hay riesgos y beneficios asociados al embarazo, y contagiarse con VIH en el momento de la concepción o durante el embarazo realmente es algo devastador. Así que creo que en su mayor parte los beneficios de PrEP en mujeres de alto riesgo supera cualquier desventaja de la PrEP. Entonces, ahora, si usamos cabotegravir o no, creo que sería mejor tener más datos, que seguramente los tendremos pronto, ¿no? O sea, no hay que ver solamente esta imagen pequeña, ¿no? Sino que hay que ver todo el cuadro. Como decía usted en su presentación, hay que ver no solamente los riesgos de la intervención, sino también los beneficios en términos más generales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, François y Chloe. Vamos a seguir trabajando juntos en la IAS. Sí, por supuesto, que es un trabajo hermoso. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Cuídense. Y por favor, cuiden a sus familias también. Muy bien, cerramos de esta manera esta sesión, la sesión 2, y los quiero invitar a la próxima sesión que comienza a las 6 de la tarde.